¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal. Muy bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio. Ya estamos aquí nuevamente en nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. Y a esta hora, como cada miércoles, nos acompaña la doctora Daisy Blanco en consultorio legal o consultorio jurídico. Hoy nos ha puesto un tema, bueno, como pregunta, ¿no? ¿Puede usted alternar, cambiar el orden del apellido materno, paterno? Vamos a conocerlo aquí. Primero, nuestro saludo cordial y agradecimiento, doctora Daisy, por su proyección también a través de la radio. Buenos días. Buenos días, señor Jaime. Buenos días con todas las personas que sintonizan Radio Santa Mónica. Bueno, yo contenta de estar aquí para conversar sobre este tema que ya menciona el señor Jaime, si es posible modificar el orden de los apellidos. Entonces, vamos a conversar sobre esto, empezando, diremos que, como todos sabemos, en todas estas generaciones pasadas, los apellidos han tenido un orden establecido primero por el apellido paterno y luego por el apellido materno, estos seguidos del nombre o prenombre, como se conoce. Es decir, el nombre estaba conformado por el nombre o prenombre o nombre de pila, que se le conoce, el primer apellido del padre y el segundo es el apellido de la madre. Eso ha sido lo común y hasta ahora aún es lo más usado, esta secuencia que se ha establecido. Sin embargo, en el año 2021, el Tribunal Constitucional, que es el ente rector que protege los derechos fundamentales de la persona, emitió una sentencia en donde estableció la posibilidad de que se modifique o que se pueda modificar el orden de los apellidos. Es decir, que el apellido materno pueda ser el primer apellido y el apellido paterno el segundo apellido. Esta sentencia la dio teniendo como fundamento el principio de igualdad. No existía ninguna razón válida por la cual el apellido paterno tuviera que ser siempre el primer apellido de una persona. Entonces, el Tribunal Constitucional ha considerado que cuando nace una persona, los padres, de mutuo acuerdo, pueden tomar la decisión de invertir el orden de los apellidos. Bien, usted dice ahí tiene que haber un mutuo acuerdo, ¿no? Para no generar discordia o contradicciones, ¿no? Sí, ese es el requisito. La clave, vamos a decir, ¿no? Sí. Ese es el requisito indispensable que debe de existir para que a un recién nacido que se le va a registrar el acta de nacimiento, se invierta el orden en la formación de su nombre, es decir, puede ir el apellido materno primero y el apellido paterno siguiente. Claro, y esto, pues decir, porque hemos tradicionalmente, legalmente, es funcional, ¿no? El paterno y el materno seguidamente, y a veces se ha llegado a que si no va el paterno, pues empiezan los problemas, empiezan las denuncias inclusive, ¿no? Pero no. Hoy no, digo, anteriormente, antes de esta decisión legal que se ha dado en el Estado peruano, ¿no? Sí, lo que pasa es que el que vaya el apellido paterno después del apellido materno, no significa que el papá no va a tener las responsabilidades que conlleva el reconocer a un hijo. Eso se mantiene, digamos, igual que como estaba. Lo que se modifica simplemente es
el orden. Y como ya decíamos, el fundamento de esto es establecer o reconocer el derecho a la igualdad, que tanto el apellido materno como el apellido paterno pueden ocupar el primer lugar en el orden de una persona. Esto tiene también relevancia porque, no sé, creo todos también nos hemos dado cuenta que el apellido materno al final puede acabar desapareciendo, ¿verdad? O sea, claro, si una familia tiene solamente hijas mujeres y esas hijas mujeres forman su familia, su apellido de las hijas va a acabar en el segundo orden y, o sea, al final el apellido materno desaparece. Y el único que persevera en el tiempo es el apellido paterno. Entonces ahora eso puede cambiar si lo deciden los padres. Ahora, por ejemplo, y cuando se trata de un menor de edad, ¿no? Bueno, en el menor de edad es porque se le inscribe formalmente, pues, para la partida de nacimiento, luego para la obtención del documento nacional de identidad. Si no hay un acuerdo, ¿qué podría pasar? Pues decir, la mamá dice, yo quiero que lleve mi apellido. Bueno, el papá, yo quiero que lleve mi apellido, pero no hay ese acuerdo y hacen la inscripción. Sí, si es que no hay acuerdo, se va a tener que registrar como estaba establecido. Primer apellido paterno y segundo apellido materno. Y si es que el padre, que quería que sea la inversa, persiste en su voluntad de que sea al revés, va a tener que hacer un trámite en la vía judicial y esperar a que el juez determine si se le invierte los apellidos al menor de edad. Y si no hay ese acuerdo, pues que van a la demanda. Claro. Por eso, si no hay el acuerdo, se inscribirá al menor como estaba establecido antes, es decir, primero el paterno, después el materno. Pero si es que el padre o la madre que no está de acuerdo con eso, porque quería que vaya primero el materno, va a tener que iniciar un proceso para que el juez sea quien determine si se modifica o no se modifica el orden de los apellidos de ese menor. Ahora, y si un adulto o una persona ya de 18 años arriba que toma las decisiones quiere cambiarlo él personalmente? Sí, es posible. Sí, es posible también, pero siempre y cuando acredite que existe una razón justificada. Es decir, de repente lleva el apellido paterno, pero de repente ni conoce a su padre. De repente es la madre quien le apoyó toda la vida y lo sacó adelante. Entonces existe una razón justificada para que se invierta el orden de sus apellidos, pero también viendo que eso no genere dificultades colaterales. Por ejemplo, a veces se puede pensar en hacer eso para beneficio en el caso de una persona que tenga una orden de captura, por ejemplo. Puede querer cambiar el orden de sus apellidos para generar confusión con los procesos judiciales que tenga. Entonces, eso ya va a quedar exclusivamente a que el juez evalúe el caso concreto y vea si procede o no procede el cambio de apellidos, pero que hay la posibilidad de que previo el proceso judicial el juez considere que sí es posible que se invierta el orden de sus apellidos, es posible, al menos está abierta esa puerta a que sea evaluada y a que de repente se dé esa inversión de los apellidos. Ahí nos ha dado una figura, doctora, en el sentido que a veces pues cuando hay problemas judiciales, procesos en marcha, han hecho eso, ¿no? La llegada, me imagino que no es tan frecuente, pero sí hay casos, ¿no? De que para desviar un poco a la justicia, pues invierten los apellidos y por más que quieran encontrarlo, pues igual, ¿no? Sí, o sea, en realidad se pudiera pensar en que es una estrategia,
Pero, por ejemplo, de proceder el cambio de apellidos de una persona que tuviera orden de detención o requisitorias, lo más seguro es que si el juez considera que existe una causa justificada y que esta persona tiene antecedentes requisitorias, porque uno de los requisitos que le van a pedir para ese proceso es precisamente eso, si tiene o no requisitorias, si tiene antecedentes. Entonces el juez que vea ese proceso de cambio del orden de los apellidos va a estar informado de todos los antecedentes que tenga esa persona, y si además de eso existiera una justificación que haga que la sentencia salga favorable, el mismo juez tendrá que solicitar que en los registros donde están las órdenes de captura también se modifique el orden de los apellidos y se siga manteniendo las órdenes de captura. O sea, se pudiera pensar que pudiera ser una forma de evadir, pero es momentáneo. Yo pienso que el juez va a tomar todas las medidas para que eso no ocurra. Y con la doctora Daisy Blanco en consultorio jurídico. Doctora, bueno, hemos hablado de ciertos procesos, datos que se dan, las decisiones que también puedan tomarse entre padres de mutuo acuerdo para invertir el apellido, primero materno, después el paterno, porque formalmente y tradicionalmente llevamos el paterno y el materno. Pero a veces hay casos, ¿no?, donde las mamás pues no tienen un compromiso formal, vamos a decir, pues y el papá se niega o inclusive pues niega del hijo. ¿Y cuáles son ahí los temas? Uh-huh. Sí, también es un tema que se presenta con frecuencia, el hecho de que una mujer tenga que acudir a registro civil o a la RENIEC sola, sin el padre del menor, a inscribir a su hijo, y entonces se genera la duda, ¿qué apellidos le pongo a mi hijo si el padre se niega a reconocerlo o el padre está incomunicado? Entonces, frente a ello, también está regulado en una ley de que cuando suceden estos casos, la mujer o incluso el hombre, porque puede ser que la mujer dejó a su hijo con el papá y se incomunicó, y ese menor no tiene de repente todavía una partida de nacimiento. Entonces es para ambos, en ambos supuestos, tanto que ya sea el padre o la madre quien tenga que acudir directamente a la RENIEC o a registro civil en la municipalidad a registrar a su hijo de forma sola. Entonces, en ese caso, la ley nos dice que hay dos alternativas. Una alternativa es colocarle sus mismos apellidos. Uh-huh. Por ejemplo, María Pérez Díaz tiene su niño o niña y va a registro civil, el papá no lo reconoce o está incomunicado, va a registro civil, y una de las alternativas que tiene es ponerle a su niño Juan Pérez Díaz. Es decir, le coloca sus dos apellidos de ella. Uh-huh. Claro que va a parecer que es su hermanito, pero en la partida de nacimiento ya se va a poder determinar que ahí dice nombre de la madre, María Pérez Díaz, nombre del hijo. Entonces, de forma externa van a parecer que son hermanos porque llevan los mismos apellidos, pero ya con la partida de nacimiento se puede ver que son madre e hijo. Es solo que la ley permite que en estos casos se coloque los dos apellidos del progenitor que lo registra. Uh-huh. La otra alternativa que tiene esta persona que va que va sola a registrar a su hijo es colocar los apellidos tal cual lo establece la norma del apellido paterno y el apellido materno, pero el paterno lo colocará indicando que tal persona es el padre de este menor. Entonces ahí sí se le puede colocar al menor el apellido paterno, aun cuando no vaya juntos con la mamá a registrar al niño. Sin embargo, este hecho de ponerle el apellido paterno
no implica que ese menor está reconocido como hijo por el padre. Le está colocando el apellido, le están colocando en la parte donde dice nombre del padre, le colocan el nombre del padre, pero lo que hace que un padre reconozca a un hijo es la firma en el acta de nacimiento. Entonces, obviamente, esta acta de nacimiento no va a tener la firma. Es por ello que no hay ahí un vínculo de paternidad, pero sí la identidad de ese menor de edad ha sido conformada con el apellido del padre. La ley hace la diferencia entre el derecho a la identidad y el derecho a la filiación. El derecho a la identidad es el derecho a tener un nombre conformado por un nombre de pila y 2 apellidos. Es el derecho a la identidad. Y el derecho a la filiación es el vínculo de paternidad. Entonces, en esta partida donde se coloca el nombre del presunto padre y su apellido del presunto padre, en la partida de nacimiento, le está dando derecho a la identidad o al nombre a la persona, pero no se está dando la filiación o el vínculo de paternidad del presunto padre respecto del hijo. Mire, a veces parece complicado, ¿no? Todos los procedimientos, estos temas legales y sobre todo por los apellidos que hoy estamos tratando a propósito de la inversión, si le ponemos el materno o el paterno. Entonces hay cosas que debemos conocer y muy bien porque, doctora, usted nos está poniendo de conocimiento y al tanto porque a veces hay muchas personas que no saben qué hacer, ¿no? Y a veces se preocupan mucho porque, no, que tiene que ir primero, porque si no, no tengo nada, por decir. Sí, eso es cierto, genera mucha preocupación. Yo sí he podido escuchar de personas que dicen, a veces incluso dejan pasar meses y años de no registrar a una persona, de no generarle su partida de nacimiento, porque dicen, el papá no viene a firmarlo. Y entonces ese menor o esa niña está indocumentada. No existe formalmente porque la mamá no sabe cómo solucionar ese problema de que qué apellidos le pongo a mi hijo si el papá no quiere firmarlo. Y sin embargo, la ley sí lo establece y da alternativas frente a estos hechos. Qué bien, doctora Daisy Blanco, por traernos estos temas que a veces no son, vamos a decir, comunes de tratarlo, ¿no? Siempre se dan ya en algunos casos y que tienen que ver las entidades respectivas. Pero ahí está. Doctora, cualquier consulta, alguna duda que haya quedado en algunos de nuestros oyentes, ¿con quién deben comunicarse? ¿A qué número? ¿Dónde visitarle? Cualquier consulta al 978-870384 o en el Jirón Anaximandro Vega 119, en el Estudio Jurídico Tamaí Blanco y también en el Centro de Conciliación Virgen de Chota. Con mucho gusto para atenderles. ¿Y el Centro de Conciliaciones cómo va, doctora? ¿Cómo? El Centro de Conciliaciones, ¿qué demanda? Discúlpeme. Sí, funciona juntos. Ahí tenemos el estudio jurídico y el Centro de Conciliación. El Centro de Conciliación, como ya creo también lo hemos conversado, tratamos de solucionar conflictos legales de forma pacífica, es decir, convocamos a ambas partes y generamos una comunicación, una conversación, buscamos que lleguen a alguna solución entre ellos sin llegar a un proceso judicial. ¿Y hay cultura de acudir a esta parte, a este apoyo legal? Digamos que va en proceso de mejorar, pero en realidad es una alternativa muy beneficiosa para la cultura de paz. Qué bien. Doctora Daisy Blanco con nosotros en Estudio Jurídico, aquí en Santa Mónica Radio y nuestro magazine Al Ritmo de la Mañana. ¿Necesitas ayuda legal? Nuestros consultorios legales te guiarán a través del complejo mundo del derecho, respondiendo a tus dudas y protegiendo tus derechos. Consultorio Legal.